Escuchen con atención, jóvenes, porque esta historia sacudirá hasta la médula su comprensión de los humanos de piel delicada. Se hacen llamar frágiles, estos peculiares bípedos. Sin embargo, lo que presencié con mis propios ojos desafía todos los manuales tácticos de nuestros archivos. Me llamo Korak Tain, explorador veterano del dominio Vortak, y he visto cosas que harían dudar de la realidad misma a un guerrero curtido en 1000 batallas. Los humanos, esas criaturas supuestamente débiles que lloran por bebidas derramadas y se desmayan al ver su propia sangre. Pues bien, acaban de demostrar que toda nuestra especie estaba equivocada de la forma más espectacular posible. Todo comenzó hace 3 rotaciones en Kepler 442b, esa roca miserable que habíamos designado como puesto minero. La temperatura de la superficie del planeta podría congelar el acero fundido, y la presión atmosférica aplastaría a la mayoría de las especies como latas vacías, perfecta para la nuestra. Naturalmente, nosotros, los Vortak, prosperamos en condiciones que harían que una estrella de neutrones pareciera un paraíso. Nuestra colonia minera constaba de 47 adultos y 12 cachorros, todos trabajando en los depósitos de titanio bajo la dorsal sur. Operación rutinaria, nada del otro mundo. Llevábamos allí 6 meses cuando los humanos llegaron a su manera, completamente desprevenidos y con un optimismo desmesurado. Su nave, si es que se le podía llamar nave a aquel montón de chatarra voladora, aterrizó con la gracia de un Gorax borracho intentando bailar ballet. El vapor brotaba de cada conducto. Las luces de advertencia parpadeaban frenéticamente y el casco entero crujía como si suplicara ser retirado. 23 humanos, temblando en sus inadecuados trajes térmicos y sonriendo como si acabaran de descubrir el mayor yacimiento de chocolate de la galaxia, salieron de la nave. «Saludos», gritó su líder, una mujer con una melena roja como el fuego que parecía desafiar la gravedad y el sentido común. «Soy la capitana Maya Winters del Cuerpo de Exploración Terrano. Solo una cosa antes de empezar. YouTube me dice que el 94,3% de los que estáis viendo esto no estáis suscritos. Suscribirse es gratis. Esto apoya mucho al canal y recibirás más historias increíbles de ciencia ficción de HFY directamente. No te lo pierdas. Estamos aquí para establecer una estación de investigación». Nuestro jefe de colonia, Gartok Ironide, miró a estos recién llegados con la misma expresión que solía reservar para las rocas más estúpidas. Su enorme figura se alzaba sobre los humanos, con los antebrazos cruzados en clara desaprobación. La temperatura en mi escáner marcaba menos 63 grados centígrados. Los humanos eran prácticamente esculturas de hielo con latidos. «Este mundo los matará en una sola rotación», gruñó Gartok, con la voz autorizada de alguien que había sobrevivido a 3 guerras y ataques. «Márchense ahora mientras su nave aún pueda entrar en órbita». El capitán Winters se rió. Se rió de verdad, como si morir congelado fuera una broma. «Oh, nos las arreglaremos. Los humanos son sorprendentemente adaptables. Además, trajimos café». Café. Trajeron café para sobrevivir en un mundo capaz de congelar antimateria al instante. Los días siguientes transcurrieron tal y como Gartok había predicho. Los sistemas de calefacción de los humanos fallaron estrepitosamente. Sus provisiones se congelaron por completo. 3 de ellos sufrieron lo que llamaron congelación, un término que sonaba bastante espantoso. Cualquier especie sensata habría empacado y se habría marchado a un lugar más cálido, como la superficie de una estrella moribunda. Pero estos humanos, no, simplemente se encogieron de hombros y comenzaron a improvisar soluciones con la misma despreocupación con la que la mayoría de las especies eligen el desayuno. Construyeron cortavientos con el casco de su nave. Crearon refugios calefactados utilizando celdas de energía improvisadas. Un individuo particularmente ingenioso, el especialista en tecnología Jonas Pike, incluso logró construir un invernadero funcional con piezas de repuesto y lo que parecía ser pura terquedad. Aún así, nosotros, los Vortak, sabíamos que era solo cuestión de tiempo. Los humanos eran débiles.
Todo el mundo lo sabía. No tenían armadura natural, ni garras, ni apéndices útiles de ningún tipo. Su piel era tan patéticamente delgada que una suave brisa probablemente podría causarles hemorragias internas. Seguramente se darían cuenta de su error y se marcharían antes de que llegara el verdadero invierno. Eso fue antes de que la conociéramos, antes de que todo cambiara. Antes de que aprendiera que a veces el universo tiene un sentido del humor retorcido. Su nombre era Saramón y medía aproximadamente 1,68 metros, lo que la hacía de estatura promedio para un humano, pero ridículamente pequeña para nuestros estándares. Tenía el pelo corto y castaño, que nunca parecía quedarse en su sitio, unos brillantes ojos verdes que no se le escapaba nada y las manos constantemente manchadas de grasa, hollín o diversos compuestos químicos. Decía ser su ingeniera, aunque al verla trabajar parecía ser una especie de maga de la mecánica disfrazada de humana. El incidente que lo desencadenó todo ocurrió el día 12 de su llegada. Garra de Piedra de pequeño Nick, el cachorro más joven de Gartok, había nacido con un exoesqueleto defectuoso. Mientras que otros cachorros Borak tenían caparazones endurecidos capaces de desviar proyectiles de plasma, el pobre NYX poseía una armadura tan débil como papel comprimido. El sintetizador de la enfermería intentó numerosas reparaciones, pero ninguna duró más de unas horas. NYX no podía jugar con los otros cachorros. No podía explorar los pozos mineros. Ni siquiera podía aventurarse al exterior sin arriesgarse a sufrir graves lesiones por la caída de cristales de hielo. Para una especie que valoraba la fuerza y la resistencia por encima de todo, tener un cachorro con caparazón blando era desgarrador y profundamente vergonzoso. Estaba realizando una ronda de vigilancia rutinaria del perímetro cuando vi a Nix sentado solo cerca de la barrera exterior de la colonia, observando a los otros cachorros practicar sus formas de combate. Su pequeño cuerpo estaba encorvado, e incluso desde la distancia, pude ver las grietas que se extendían por su débil caparazón. La escena me partió el corazón. Fue entonces cuando apareció Sara, cargando lo que parecía una caja de herramientas combinada con un pequeño reactor de fusión. Se acercó a NYX con el tipo de respeto cauteloso que se muestra a un depredador herido, lo que demostraba más sensatez de la que la mayoría de los humanos suelen mostrar. «Hola, pequeño», dijo suavemente, arrodillándose a la altura de NYX. «Soy Sara. ¿Cómo te llamas?» NYX levantó la vista con esos grandes ojos dorados que poseen todos los cachorros Borak. «Soy la Garra de Piedra de Nick», respondió en nuestro idioma, con la voz apenas un susurro. «Pero no soy fuerte como los demás». Aquí es donde cualquier ser normal habría ofrecido banalidades sobre la fuerza interior o el descubrimiento de talentos diferentes. Me habían dicho que los humanos eran particularmente aficionados a esas palabras vacías. Les encantaba fingir que el pensamiento positivo podía resolver problemas reales. Saramón, sin embargo, aparentemente no era una humana normal. «Tus caparazones están dañados», dijo, examinando las grietas con ojo experto. «Estos patrones de fractura sugieren una deficiencia en la matriz de calcio y silicio, probablemente genética. La buena noticia es que los problemas de ingeniería tienen soluciones de ingeniería». Abrió su imposible caja de herramientas y comenzó a sacar dispositivos que no reconocí. Escáneres que zumbaban con una energía apenas contenida. Unidades de fabricación que parecían propias de un acorazado. Analizadores químicos que probablemente infringían varias normas de seguridad galácticas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó NYX, con los ojos aún más abiertos. «Voy a construirte una armadura nueva», respondió Sara, como si fuera lo más obvio del universo. «Una armadura mejor. Una armadura que te hará más fuerte que cualquiera de esos otros cachorros». Casi me eché a reír. Esta diminuta humana creía que podía mejorar millones de años de evolución Borak. Nuestra armadura natural se había perfeccionado a través de incontables batallas, refinada por los entornos más hostiles del espacio conocido. La idea de que una alienígena de piel suave,
con delirios de grandeza, pudiera mejorarla era absurda. Pero entonces empezó a trabajar, y la risa se me ahogó en la garganta. Las manos de Sara se movían con una precisión imposible, manipulando herramientas que parecían responder a sus pensamientos en lugar de a sus órdenes. Realizó escaneos detallados de la coraza de NYX, analizando su estructura molecular con un equipo que no debería haber cabido en su pequeña caja de herramientas. Sus dedos danzaban sobre pantallas holográficas, realizando cálculos que pondrían a prueba a nuestros mejores ingenieros militares. El problema, explicó mientras trabajaba, es que vuestra armadura natural prioriza la flexibilidad sobre la resistencia. Genial para la movilidad, pésima para la protección. ¿Pero qué pasaría si pudiéramos tener ambas? Comenzó a sintetizar materiales que jamás había visto. Polímeros que parecían alternar entre estado líquido y sólido a voluntad. Aleaciones metálicas que brillaban con su propia luz interna. Componentes a nanoescala que se autoensamblaban en estructuras complejas sin ninguna guía aparente. Otros humanos comenzaron a congregarse, atraídos por la curiosidad y el espectáculo de luces cada vez más impresionante que emanaba del equipo de Sara. El capitán Winters observaba con evidente orgullo mientras el especialista en tecnología Pike tomaba notas detalladas y murmuraba cosas como «imposible» y «eso viola las leyes de la termodinámica». Incluso algunos de nuestros colonos empezaron a notarlo. El propio Gartok salió del centro de mando, y su expresión pasó del escepticismo al genuino interés al observar el trabajo de la humana. La capa base, continuó Sara, ajustando algo que parecía metal líquido alrededor del torso de NYX, será un material inteligente que se endurece con el impacto, pero que permanece flexible durante el movimiento normal. Imagínalo como tener músculos que se convierten en diamantes cuando los necesitas. El material fluyó sobre el caparazón dañado de NYX como agua, sellando cada grieta y reforzando cada punto débil. Pero en lugar de ocultar su armadura natural, la realzó, transformando su opaco caparazón marrón en algo que brillaba como obsidiana pulida. La capa secundaria, añadió, sujetando lo que parecía ser una red de hilos luminosos, proporciona protección activa, dispersión cinética, regulación térmica e incluso un blindaje energético limitado. Además, luce absolutamente impresionante. Tenía razón en lo último. Los hilos pulsaban con una suave luz azul, creando patrones que se movían y fluían como una obra de arte viviente. NYX parecía un joven dios de la guerra portando la mismísima aurora como armadura. Pero Sara no había terminado. De su aparentemente infinita caja de herramientas, sacó lo que solo podría describirse como el casco más hermoso que jamás había visto. Estaba claramente diseñado para un cachorro Borak, con visores y respiraderos adecuados, pero incorporaba elementos de diseño que apuntaban a algo más profundo que la mera funcionalidad. El casco, dijo, colocándolo suavemente sobre la cabeza de NYX, incluye pantallas tácticas, evaluación de amenazas, sistemas de comunicación, y, hizo una pausa dramática, un dispensador de helados integrado. Ni siquiera yo pude evitar reírme. La idea de que una armadura diseñada para la batalla incluyera capacidades de refrigerio era tan humana que, de alguna manera, tenía todo el sentido del mundo. NYX se puso de pie lentamente, probando su nuevo equipo con la cautela de quien anticipa una decepción. La armadura se movía con él como una segunda piel, cada componente perfectamente calibrado a su pequeño cuerpo. El suave brillo azul parecía palpitar al ritmo de su corazón. ¿Qué se siente?, preguntó Sara. NYX dio un paso vacilante, luego otro. Sus movimientos eran fluidos, naturales, pero al golpear el suelo con el puño, el impacto dejó un pequeño cráter en la tierra helada. Sus ojos se abrieron de par en par con asombro. «Me siento fuerte», susurró, y había una admiración en su voz que hizo que mi segundo corazón diera un vuelco. Los otros cachorros habían interrumpido su práctica de combate y lo miraban con evidente envidia. Allí estaba el pequeño NYX, el más débil de todos,
ahora con una armadura que parecía sacada de un cuento de hadas. La ironía era deliciosa. Un humano acababa de hacer que un cachorro Vortak fuera más Vortak que el resto de nosotros. Pero la verdadera prueba llegó cuando el mismísimo Gartok se acercó. El jefe de la colonia era un espécimen enorme, incluso para nuestros estándares, con una armadura natural lo suficientemente gruesa como para detener armas militares. Miró a su hijo transformado con una expresión que no pude descifrar. «Muéstrame», gruñó. Lo que sucedió después quedará grabado en mi memoria hasta el día de mi muerte. El pequeño NYX, con una armadura forjada por un humano apenas más grande que él, practicaba combate con su padre. No un juego de cachorros, sino un verdadero entrenamiento de guerrero, y se defendía con valentía. Cada golpe que debería haberlo derribado era absorbido y dispersado por la creación de Sara. Cada ataque que asestaba tenía una potencia que su fuerza natural jamás habría podido alcanzar. Por primera vez en su corta vida, NYX luchaba como un auténtico guerrero Vortak. Los demás cachorros observaban en un silencio atónito. Los adultos comenzaron a congregarse en grupos cada vez mayores, atraídos por el sonido del combate, y se quedaron para presenciar el espectáculo imposible de un cachorro genéticamente defectuoso intercambiando golpes con un guerrero veterano. Cuando terminó la sesión de entrenamiento, Gartok permaneció en silencio un largo rato, estudiando la nueva armadura de su hijo con la mirada de alguien que entendía tanto de ingeniería como de guerra. Finalmente, se volvió hacia Sara, quien intentaba parecer modesta, fracasando estrepitosamente. «Humana», dijo, con la voz resonando por todo el complejo. «¿Qué necesitas a cambio de este regalo?» Sara parpadeó, claramente sorprendida por la pregunta. «¿Pago? No necesito pago. Solo vi un problema y lo solucioné. Eso es lo que hacen los ingenieros». El silencio que siguió fue ensordecedor. En la cultura Vortak, aceptar semejante regalo sin ofrecer la compensación adecuada era impensable. Pero rechazar el pago por los servicios prestados a un cachorro era igualmente imposible. Gartok se encontró en la incómoda posición de tratar con una alienígena que parecía ignorar por completo los protocolos sociales básicos. «No puedes simplemente arreglar a nuestros hijos sin consecuencias», dijo con cautela. «Debe haber equilibrio. Debe haber honor». Sara pareció genuinamente confundida, lo cual resultaba a la vez tierno y aterrador. Aquí estaba alguien que acababa de revolucionar la tecnología militar de Vorak, y actuaba como si simplemente hubiera ayudado a alguien a cambiar una bombilla. «Mira», dijo finalmente, «si te hace sentir mejor, quizá tu gente podría ayudarnos con nuestro problema de calefacción. Nuestros sistemas térmicos siguen fallando, y hace bastante frío en nuestros refugios». Observé cómo el rostro de Gartok mostraba varias expresiones interesantes. Allí estaba una humana pidiendo ayuda con algo tan básico como mantenerse caliente después de haber demostrado capacidades de ingeniería que superaban a las de nuestros mejores contratistas militares. La contradicción era tan absurda que incluso nuestro pragmático jefe de colonia pareció quedarse sin palabras. «Creas armaduras que harían llorar de envidia a nuestros mejores herreros», dijo lentamente. «Y no puedes construir un simple sistema de calefacción». Sara se encogió de hombros, aparentemente sin inmutarse por la incongruencia lógica. «Habilidades diferentes. Soy buena con los problemas individuales, no tan buena con los sistemas ambientales a gran escala. Además, gasté la mayor parte de mi presupuesto de equipo en la armadura de NYX. Y ese, amigos míos, fue el momento en que todo cambió. No por la armadura en sí, por impresionante que fuera, ni por el avance tecnológico, por revolucionario que resultara, sino porque esta pequeña humana había agotado sus recursos para ayudar a un cachorro al que había conocido hacía apenas unas horas. Los demás cachorros comenzaron a acercarse a NYX, movidos por la curiosidad y una considerable envidia. Su nueva armadura lo convertía en el centro de atención de una forma que su defecto de nacimiento jamás habría logrado. En lugar de esconderse avergonzado, demostraba las capacidades de la armadura con evidente orgullo.
El dispensador de helados funciona de verdad, anunció, sacando una pequeña porción de helado del compartimento de su casco. Los demás cachorros se agolparon a su alrededor, exigiendo probar aquel imposible manjar. Sara observaba la escena con la expresión de satisfacción de quien ha visto su plan funcionar a la perfección. Pero yo podía ver algo más en sus ojos. Algo que me hizo comprender que esta humana era mucho más peligrosa de lo que nadie sospechaba. Le importaba de verdad. No por reconocimiento, no por dinero, no por promover los intereses humanos en el sector. Había visto a un niño herido y había solucionado el problema porque, sencillamente, así era ella. Las implicaciones eran asombrosas. Al caer la noche sobre nuestro mundo helado, los humanos se replegaron a sus refugios improvisados mientras nosotros, los Vortach, nos reuníamos en el salón principal de la colonia. La conversación que siguió cambiaría por completo nuestra comprensión de nuestros nuevos vecinos. La humana posee habilidades que superan nuestras proyecciones más optimistas, informó nuestro ingeniero jefe, Morok Steeland. Los materiales que sintetizó están al menos 50 años por delante de nuestra tecnología actual, posiblemente más. Sus técnicas de fabricación sugieren acceso a equipos cuyo valor supera al de toda esta colonia, añadió el encargado de suministros, Krix Ironforge. Y aún así, afirma trabajar con piezas de repuesto de su nave dañada. Gartok escuchó estos informes con creciente asombro, y ella solo pide ayuda con los sistemas de calefacción a cambio de transformar a nuestro cachorro más vulnerable en un guerrero capaz de desafiar a los adultos. Cuanto más lo discutíamos, más imposible se volvía la situación. Estos humanos, que parecían tan frágiles e inexpertos, poseían capacidades inexplicables. Luchaban con las necesidades básicas de supervivencia mientras revolucionaban nuestra tecnología militar con aparente facilidad. Pero el verdadero misterio no radicaba en sus habilidades contradictorias. Esa era su motivación. ¿Por qué nos ayudarían? ¿Qué esperaban ganar? En una galaxia donde cada transacción se calculaba y cada favor tenía un precio, estos humanos parecían regirse por reglas completamente distintas. La respuesta a ese misterio llegaría antes de lo que ninguno de nosotros esperaba. Y cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la especie de piel suave del tercer planeta del sistema solar. 3 días después, el universo decidió poner a prueba cuánto caos podía condensar en una sola mañana. Estaba disfrutando de lo que mi gente consideraba desayuno, una nutritiva mezcla de minerales procesados y proteínas sintéticas, cuando nuestros sensores de largo alcance comenzaron a emitir alertas que despertarían a los muertos. Contacto en rumbo 27 Mark 15, gritó el oficial de comunicaciones Vex Sartkla desde el centro de mando. Varias naves, configuración desconocida, acercándose rápidamente. Dejé mi comida y corrí a la plataforma de observación, donde ya se había congregado una multitud de colonos. A través del acero transparente reforzado, pudimos verlos. 7 elegantes naves surcando el espacio con una gracia depredadora. Sus cascos eran de un negro profundo, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla, y sus baterías de armas brillaban con una energía apenas contenida. Incursores Karan, gruñó Gartk, con una voz que denotaba el sombrío reconocimiento que proviene de una experiencia desagradable. Debería haber sabido que tarde o temprano encontrarían este lugar. Los Karan, incluso pronunciar su nombre, me dejaba un sabor amargo en la boca. Eran carroñeros, piratas y esclavistas que arrasaban las colonias exteriores como una plaga de langostas metálicas. A su paso, solo quedaban cascarones vacíos y sueños rotos. Nuestra operación minera, aislada y con escasa defensa, sería justo el tipo de objetivo que se especializaban en devorar. Estado de las defensas de la colonia, exigió Gartk. Mínimo, respondió el coordinador de defensa, Trek Bone Krasche, cuyos 4 brazos trabajaban frenéticamente en su estación de control. Tenemos láseres mineros estándar, generadores de escudos básicos y munición suficiente para contener a unos 3 incursores durante aproximadamente 15 minutos. Y ellos tienen 7 naves,
observé con tono servicial. Gracias, Korak. Tu perspicacia táctica es, como siempre, devastadoramente obvia. El complejo humano era un caos. La capitana Winters había activado los protocolos de emergencia, que parecían consistir en muchos gritos, carreras en círculos y algo que llamaban cerrar las escotillas. Su nave aún estaba en reparación, con los motores apagados y los sistemas de armas completamente inoperativos. Pero Saramón hacía algo que nunca había visto. Se reía. No la risa nerviosa de alguien que se enfrenta a una muerte inminente, ni la risa histérica de alguien cuya mente se ha quebrado bajo la presión. Era la genuina diversión de alguien que encontraba la situación realmente entretenida. «Oh, esto es perfecto», exclamó, sacando herramientas de su caja mágica con el entusiasmo de un niño abriendo regalos de cumpleaños. Llevaba tiempo queriendo probar algunos diseños nuevos, y ahora tenemos voluntarios. ¿Voluntarios? La capitana Winters miró a su ingeniera jefe como si hubiera sugerido invitar a los asaltantes a tomar el té. Sara, esos son asaltantes de cicatrices. No se ofrecen voluntarios para nada excepto para asesinar y robar. Exacto. La sonrisa de Sara era absolutamente aterradora. Sujetos de prueba perfectos, sin dilemas morales sobre lo que les sucediera. La primera nave de asalto entró en nuestra atmósfera con un rugido atronador que sacudió toda la colonia. Era una nave de asalto clase Devastador Scar, repleta de cañones de plasma y sistemas de bombardeo cinético. Tras ella, las otras 6 naves se desplegaron en formación de ataque, preparándose para desmantelar sistemáticamente nuestras defensas. Fue entonces cuando el pequeño Nick, con su garra de piedra, hizo algo que me heló la sangre. Salió caminando, no corrió, no tropezó, no se escondió tras el adulto más cercano. Simplemente salió por la entrada principal de la colonia, luciendo su increíble armadura, miró a los asaltantes que se acercaban y saludó. «Hola», exclamó alegremente, con la voz amplificada por los sistemas de comunicación de su casco. «Vienen a jugar». La nave líder de los asaltantes incluso interrumpió su ataque. A través de sus altavoces externos, pudimos oír voces confusas hablando en el gutural idioma Skarn. Traducido libremente, decían cosas como, «¿Es un cachorro?» y «¿Por qué brilla?» ¿Y debíamos preocuparnos por el brillo? Deberían haberse preocupado mucho. Sara había estado muy ocupada durante esos 3 días desde que creó la armadura de NYX. Mientras el resto dormíamos, ella la había estado mejorando, perfeccionando y añadiendo características que transformaron una simple coraza protectora en algo casi de ciencia ficción. El suave brillo azul que habíamos admirado era en realidad un indicador visual de que los sistemas de energía de la armadura se estaban cargando para el combate. NYX. Resonó la voz de Gartok por toda la colonia. Regresa a un lugar seguro inmediatamente. Pero padre, respondió NYX, con su joven voz que se oía claramente a través de los altavoces de su casco. La amable señora me dijo que debería probar las nuevas mejoras en el terreno. Estos visitantes parecían perfectos para las pruebas. La señora en cuestión estaba ensamblando lo que parecía ser una plataforma de armas montada en el hombro con componentes que, sin duda, no habían estado en su caja de herramientas el día anterior. Donde había estado escondiendo exactamente un acelerador de partículas militarira era una pregunta que decidí no formular. Atención, nave Scaran. Transmisión de la capitana Winter en todas las frecuencias. Su voz, profesionalmente tranquila a pesar de las circunstancias, decía, se están aproximando a una operación conjunta vortica-terrana bajo protección diplomática. Por favor, indiquen sus intenciones. La respuesta llegó en forma de fuego de plasma dirigido directamente a nuestra antena de comunicaciones. Al parecer, los asaltantes Karan no estaban interesados en soluciones diplomáticas. Preferían el método tradicional de disparar a todo lo que se moviera y llevarse cualquier objeto de valor que sobreviviera. Su primer error fue asumir que un pequeño cachorro Borak sería presa fácil.
La armadura de NYX respondió al fuego entrante con sistemas que parecían violar varias leyes de la física. Escudos de energía se materializaron a su alrededor, desviando los rayos de plasma como gotas de lluvia. El sistema de puntería de su casco se fijó en. Los atacantes golpeaban las naves con precisión mecánica. Y cuando alzó su pequeño brazo hacia la nave líder, sucedió algo extraordinario. Un rayo de energía coherente brotó de su guantelete, impactando la nave clase Devastator con precisión quirúrgica. El rayo, no más grueso que mi dedo, atravesó sus escudos como si fueran de papel, penetró el blindaje del casco sin perder velocidad, y presumiblemente, continuó a través de varios mamparos internos antes de salir por el otro lado. Los motores de la nave atacante chisporrotearon, crepitaron y se apagaron. La enorme nave comenzó a caer hacia la superficie del planeta con la gracia de un asteroide borracho. ¡Oh!, exclamó NYX con evidente deleite. ¡Funcionó! ¿Viste eso, señorita Sara? El sistema de puntería se fijó tal como dijiste. Las 6 naves atacantes restantes se encontraron de repente frente a un solo Borak Cav que acababa de inutilizar una nave de asalto militar con suma facilidad. El silencio que siguió fue la clase de profunda quietud que suele preceder a la retirada o a una violencia abrumadora. Los Karin eligieron la violencia porque, por supuesto, así era. Las 6 naves abrieron fuego simultáneamente, llenando el aire con una energía destructiva capaz de arrasar una pequeña ciudad. Cañones de plasma, sistemas de bombardeo cinético y armas de partículas exóticas convirtieron el área alrededor de NYX en un espectáculo de luces que habría sido hermoso de no ser por su intención de aniquilar a todo aquel que se encontrara cerca. Pero NYX ya no estaba donde apuntaban las armas. Los sistemas de movilidad de su armadura se habían activado, impulsándolo por los aires con movimientos demasiado rápidos para que el ojo humano lo siguiera. Rebotaba entre los rayos de energía como si participara en un juego mortal. Su pequeña figura estaba rodeada por el resplandor azul de los escudos defensivos, que parecían alimentarse del fuego enemigo en lugar de agotarse con él. La armadura absorbe energía cinética y térmica, explicó Sara con indiferencia, como si no estuviera viendo a un niño enfrentarse a 6 naves de guerra en combate singular. Cada disparo lo fortalece. Además, sus sistemas de movilidad se basan en la manipulación controlada de la gravedad, por lo que es prácticamente inmune a los sistemas de puntería convencionales. NYX aterrizó sobre el casco de la segunda nave de los Riders con un impacto que hizo vibrar toda la nave. A través de las cámaras externas, lo vimos caminar por la superficie de la nave como si diera un paseo, golpeando ocasionalmente el casco con su guantelete y dejando marcas brillantes en el metal. ¿Qué está haciendo?, preguntó Gartok, con una voz que denotaba una mezcla de orgullo y terror, propia de un padre. Mapeando los puntos débiles estructurales, respondió Sara. Los sistemas de análisis de la armadura pueden identificar elementos de soporte críticos, conductos de energía y alojamientos de armas mediante escaneo pasivo. Una vez que obtuvo suficientes datos, la segunda nave de los Riders simplemente se desintegró. No explotó, no sufrió daños, simplemente se desarmó. Las placas del casco se separaron a lo largo de las juntas de construcción, los sistemas de armas se desprendieron de sus puntos de montaje y toda la nave se disolvió en sus piezas como un rompecabezas desarmado por manos invisibles. La armadura puede generar pulsos electromagnéticos localizados, explicó Sara. El ataque continuó, dirigido específicamente a los enlaces moleculares que mantienen unidos los materiales manufacturados. Es completamente inofensivo para la materia orgánica, pero absolutamente devastador para las construcciones artificiales. Las 5 naves de asalto restantes aparentemente decidieron que la prudencia era la mejor opción. Rompieron la formación y comenzaron a ascender hacia la órbita a máxima aceleración. Sus tripulaciones, presumiblemente, habían concluido que robar esa colonia en particular no valía la pena la pesadilla sobrenatural que habían presenciado. Pero NYX no había terminado con su prueba de campo.
Los sistemas de vuelo de su armadura se activaron de nuevo, elevándolo de la nave que se desintegraba y lanzándolo en persecución de los asaltantes que huían. Lo que siguió fue menos una batalla que una demostración de física aplicada que habría impresionado a profesores universitarios y aterrorizado a estrategas militares por igual. La tercera nave perdió sus sistemas de armas por ráfagas de energía dirigidas con precisión. La cuarta sufrió una misteriosa falla en sus motores cuando NYX aterrizó sobre su casco, y aparentemente, le susurró palabras dulces a su planta de energía. La quinta nave simplemente se detuvo. Su tripulación, presumiblemente, quedó inconsciente debido a algún tipo de campo de disrupción neuronal. Para cuando NYX regresó al área de aterrizaje de la colonia, 6 naves de asalto habían sido destruidos o inutilizados. Los séptimos huían hacia el hiperespacio con todos sus sistemas de propulsión al límite de los parámetros de seguridad. Eso fue divertido, anunció NYX, mientras el brillo de su armadura se desvanecía gradualmente al apagarse sus sistemas de combate. ¿Podemos repetirlo alguna vez? El silencio que siguió duró aproximadamente 17 segundos, el tiempo que tardó cada Borak adulto de la colonia en procesar lo que acababan de presenciar. Un cachorro genéticamente defectuoso, con una armadura construida por un ingeniero humano, había derrotado él solo a un escuadrón entero de asaltantes usando tecnología que parecía operar según principios que apenas comprendíamos. Gark fue el primero en hablar. Saramón, del Cuerpo de Exploración Terrano, dijo formalmente: invoco las antiguas leyes de la deuda y el honor. Has salvado no solo a mi hijo, sino a toda nuestra colonia. Dime el precio y se te pagará. Sara se sintió incómoda con tanta formalidad. Mira, no lo necesito. La deuda debe ser reconocida, interrumpió el anciano Siobar Ironville, el Borak más anciano de la colonia. Lo que has dado no se puede medir con dinero. La protección de los jóvenes es la vocación suprema de nuestro pueblo. Ampliar esa protección más allá de todos los límites anteriores crea una obligación que trasciende generaciones. Lo que sucedió a continuación era algo de lo que había oído hablar, pero que nunca había presenciado: el ritual del juramento eterno. Todos los Borak adultos de la colonia, desde el mismísimo Gartok hasta el técnico minero más joven, se arrodillaron y colocaron el puño derecho sobre el corazón. Por los antiguos lazos que unen a nuestro pueblo al honor por encima de todo, hablaron al unísono. Juramos protección eterna a Saramón y a todos los que se consideran parientes suyos. Que ningún daño alcance a los humanos bajo nuestra protección. Que ninguna amenaza se acerque a ellos mientras la fuerza de los Vortach perdure. Este juramento lo hacemos no solo por nosotros mismos, sino por nuestros hijos y sus hijos, hasta la última generación. Me encontré arrodillado con los demás, absorto en el ritual, a pesar de mi escepticismo habitual sobre tales ceremonias. Había algo en ese momento que exigía participar, algo que hacía que las antiguas tradiciones cobraran de repente relevancia. Sara miró a los Borak arrodillados con evidente desconcierto. Chicos, esto es realmente. No era necesario. Solo ayudé a un niño. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo Gartok con firmeza, poniéndose de pie. Cualquiera no habría hecho lo mismo. Cualquiera habría visto a un cachorro con alguna discapacidad y le habría ofrecido compasión. Tuviste un problema y creaste una solución que transformó la debilidad en una fuerza inconmensurable. Ese no es un comportamiento normal, ni siquiera entre los humanos. La capitana Winters se acercó con su habitual sonrisa diplomática, aunque pude percibir la inteligencia calculadora tras su expresión amable. ¿Qué implica exactamente este juramento de protección eterna? Significa, explicó el anciano Siobar, que el dominio Borak ahora considera a la especie humana bajo nuestra protección formal. Cualquier amenaza a las colonias, naves o individuos humanos se convierte en nuestra responsabilidad. Cualquier humano que solicite ayuda a las fuerzas Borak puede esperar una respuesta inmediata.
Esta obligación se extiende a toda su especie y será honrada por nuestros descendientes mientras la civilización Borak perdure. Las implicaciones impactaron a todos simultáneamente. El dominio Borak controlaba 47 sistemas estelares, comandaba una de las fuerzas militares más temidas de la galaxia y poseía capacidades industriales capaces de remodelar sectores enteros. Su protección haría a la humanidad prácticamente intocable ante las amenazas convencionales. ¿Todo porque arreglé la armadura de un niño?, preguntó Sara débilmente. No arreglaste su armadura, corrigió Gartok. Le diste la fuerza para ser uno más entre los suyos. Transformaste nuestra mayor vergüenza en nuestro mayor orgullo. Los pequeños actos pueden tener consecuencias que resuenan a través de la historia. Saramón. Este es uno de esos actos. Como para enfatizarlo, el pequeño NYX corrió hacia Sara y la abrazó efusivamente por la cintura con sus brazos blindados. Gracias, señorita Sara. Ahora puedo jugar con los otros cachorros. Papá ya no está triste y puedo proteger a todos como los adultos. Al ver a este pequeño ser humano abrazado por una brillante máquina de guerra pilotada por un niño extasiado, por fin comprendí qué hacía a su especie tan peligrosa. No era su tecnología, por impresionante que resultara. No era su adaptabilidad, por notable que fuera, sino su incapacidad fundamental para ver los problemas como insuperables o a las personas como irrecuperables. Observaron la galaxia no como era, sino como podría llegar a ser, y con una alegre obstinación que rayaba en lo sobrenatural, se dispusieron a hacer realidad su visión. 3 meses después, recibí una transmisión prioritaria que me hizo reír a carcajadas. Al parecer, la noticia de nuestro pequeño incidente se había extendido por las redes de saqueadores. Los Karin habían emitido un boletín oficial advirtiendo a todas sus naves que evitaran a toda costa el sistema de los cachorros brillantes. Según sus informes de inteligencia, ahora estábamos clasificados como zona de amenaza de clase Omega, donde suceden cosas imposibles y las leyes de la física desaparecen. Mientras tanto, los humanos habían establecido con éxito su estación de investigación y realizaban estudios sobre todo, desde la composición atmosférica hasta el comportamiento de la fauna local. Habían resuelto sus problemas de calefacción con la ayuda de los Borak y ahora trabajaban en proyectos que prometían beneficiar a ambas especies. Saraón seguía creando cosas imposibles con una eficiencia casi natural. Había mejorado la armadura de 3 cachorros más, diseñado nuevos equipos de minería que duplicaban nuestras tasas de extracción, y de alguna manera, encontraba tiempo para enseñar ingeniería básica a cualquiera que estuviera interesado en aprender. Su taller se había convertido en el lugar más popular de la colonia, donde Borak y humanos trabajaban codo a codo en proyectos que, apenas unos meses antes, habrían parecido pura fantasía. Pero el cambio más importante se había producido en el propio NYX. El cachorro tímido y retraído, que antes se escondía de sus compañeros, era ahora su líder indiscutible. Organizaba juegos que aprovechaban al máximo las capacidades de su armadura y ayudaba a los cachorros más jóvenes a superar sus propios desafíos. Su risa se había convertido en un sonido común en la colonia, un recordatorio de que a veces las mejores soluciones provienen de las fuentes más inesperadas. Y cada noche, antes de apagar su armadura para dormir, NYX visitaba el taller de Sara y le agradecía por haberle dado fuerza. No solo fuerza física, aunque la armadura se la proporcionaba en abundancia. La fuerza para creer en sí mismo, para ver posibilidades en lugar de limitaciones, para afrontar cada día con confianza en lugar de vergüenza. Ese, más que cualquier maravilla tecnológica, era el verdadero regalo que ella le había dado. Y era por eso que 47 adultos Vortak habían jurado un juramento eterno para proteger a su pueblo. Porque en una galaxia repleta de maravillas y terrores, amenazas y oportunidades, no hay nada más valioso que alguien que ve lo que está roto y sabe exactamente cómo repararlo. Los humanos lo llaman compasión. Nosotros, los Borak, hemos aprendido a llamarlo la fuerza más peligrosa del universo. Y no lo cambiaríamos por nada del mundo.